Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Bendecido sábado a todos, queridos hermanos, queridos amigos. Este sábado tenemos el privilegio de encontrarnos con Dios y de también tener un encuentro especial a través de este medio. El tema de hoy no es fácil de abordar. Yo lo he titulado Dios y el sufrimiento. Siempre el dolor, el sufrimiento de la humanidad, no es fácil encontrar respuestas en él. Yo tuve el privilegio de contar como profesor con el pastor Roberto Badenas, uno de mis mejores profesores, con quien tengo también buena amistad, y en él aborda el tema del dolor, del sufrimiento, lo hace en una realidad en la que cada día los seres humanos nos vemos enfrentados constantemente al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad a nuestro alrededor. Podemos padecerlo o podemos verlo padecer en otros. Forma parte, como digo, de nuestra condición humana. Basta con que enciendas la televisión cada día para ver las noticias o traspasas las puertas de un hospital y descubres que lamentablemente el dolor y el sufrimiento está presente en todas partes. Es como si nos estuviera asediando, como si nos estuviera persiguiendo todo el tiempo a nuestro alrededor. El tema, ¿sabes?, se vuelve aún mucho más complejo cuando vives en una sociedad en la que te enseña que todo ser humano tiene derecho a ser feliz. Sin embargo, la realidad es que no todos los seres humanos son felices, lamentablemente, y esto ya nos plantea de entrada problemas para las que preguntas, incluso para las que no tenemos una respuesta fácil. Alguna ni siquiera tiene una respuesta humana que podamos dar. Ya en el antiguo Egipto se encontró una inscripción datada del año 2000 a.C. donde hablaba alguien, dialogaba acerca de su condición desesperada de vida y se hizo las siguientes preguntas: ¿con quién puedo desahogarme hoy? La angustia me ahoga, ni siquiera el silencio quiere escucharme. Quizá mi único confidente sea la muerte. Decía en ese escrito, repito, del año 2000 a.C., hay ya el sufrimiento, el dolor, existe desde el mismo origen, desde el mismo inicio, ya en la creación, desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón sufrimos? Yo voy a enumerar una serie de elementos en estos momentos que pueden ayudarnos a entender también el sufrimiento. Sufrimos porque somos humanos y como somos humanos nos herimos, enfermamos, envejecemos. En segundo lugar, sufrimos porque somos libres. Sí, y uno dice, pero ¿y por eso yo sufro? Sí, porque a veces tomamos decisiones en la vida, decisiones que son dolorosas y asumimos riesgos que son innecesarios. En tercer lugar, sufrimos porque somos seres inteligentes, es decir, personas que pensamos y somos conscientes de nuestra realidad
del sufrimiento. Y como digo, el sufrimiento nos rodea y como seres inteligentes sufrimos también por vivir en un mundo lleno de sufrimiento. En cuarto lugar, sufrimos por nuestra propia maldad. Esa puede llegarnos a hacer mucho daño. En quinto lugar, sufrimos porque no siempre actuamos con la inteligencia debida, tomando decisiones que a veces son contraproducentes. En sexto lugar, sufrimos porque con frecuencia somos víctimas de las decisiones de otros. Sí, a veces ya no es lo que tú puedas hacer que produce sufrimiento, sino lo que otros puedan hacerte y que también produce ese mismo sufrimiento e incluso más. En séptimo lugar, sufrimos por solidaridad y por compasión, es decir, por ver el sufrimiento de otros, de nuestro hijo, de nuestro cónyuge, de las personas que sufren a nuestro alrededor, de la pobreza, de la miseria. Y en octavo lugar, sufrimos porque hemos nacido en un mundo de pecado. Y este último punto lo he dejado para el final no porque sea el menos importante, sino porque es justamente la causa originaria del sufrimiento. Y es que todo empezó con una rebelión en los cielos, dice la palabra de Dios. Lucifer se rebela en los cielos contra Dios y a partir de ahí comienza todo el problema. De ahí hay una batalla en los cielos, es expulsado el diablo, viene a la tierra y aquí precisamente nuestros primeros padres, por la decisión equivocada de ellos, transgredieron las leyes divinas y desencadenaron una serie de acontecimientos que dieron lugar al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. ¿Sabes una cosa? El sufrimiento demuestra sobre todo que el Señor desde el principio tenía razón en darnos normas, mandamientos, principios, consejos, como medidas de protección, de cuidado y de seguridad para todos nosotros, y que cuando esas normas, esos mandamientos, yo los obvio o pienso sencillamente que Dios los ha abolido, los ha anulado, entonces corro un riesgo enorme de sufrir y de padecer dolor innecesariamente. Incluso el mismo Jesús, recordarás, Él nos enseñó en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad en los cielos, así como en la tierra. Y cuando dice tu voluntad en la tierra, precisamente Jesús lo tuvo que mencionar porque es justo lo que los seres humanos no están haciendo o no estamos haciendo. No hacemos la voluntad de Dios. Es decir, cada uno de nosotros estamos, como seres humanos, estamos implicados desde nuestro origen en un contexto de sufrimiento. Vivimos rodeados de él y tenemos la responsabilidad moral de poder contribuir a nuestro nivel, por lo menos a mitigar el sufrimiento, el dolor de aquellos que están a nuestro alrededor o que están entre nosotros. Pero sé que, y ahora voy entrando a tocar el tema de una manera mucho más compleja. ¿Qué opinar de Dios? ¿Cuál es nuestra opinión de Dios cuando el resultado de las cosas no suceden como tú habías imaginado? Cuando no son las que ahora te motivan a bendecirlo, a engrandecer su nombre y a adorarlo. ¿Es Dios bueno solamente cuando el resultado de las cosas es el esperado? ¿Es Dios bueno solo cuando las cosas que te suceden son positivas? Cuando sana, por ejemplo, una persona de una grave enfermedad, decimos, Dios, ¿qué Dios más grande tenemos? Dios es bueno. ¿Y qué sucede cuando ha preservado la vida de nuestro hijo, por ejemplo, de un accidente que hubiera sido mortal? Decimos, Dios, qué grande, qué bueno eres, ¿no? O cuando encontramos un buen puesto de trabajo, cuando todo parece que está perdido y encontramos ese puesto de trabajo y damos gracias, Señor, qué grande, qué bueno eres. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se tuercen? Mi querido hermano, mi querida hermana, queridos amigos, ¿qué pasa cuando las cosas salen mal? ¿Qué sucede si las cosas no salen como habías diseñado, como habías pensado? ¿Seguirás diciendo exactamente lo mismo de Dios si las circunstancias son distintas? ¿Y si el buen puesto de trabajo que teníamos ahora de repente lo pierdo por esta pandemia y me encuentro en la fila del paro buscando un trabajo con un futuro incierto? ¿Qué pasa? ¿Y si nuestro hijo no se recupera de aquel terrible accidente y llegara a morir?
¿Dios seguiría siendo grande y bueno? ¿Lo es en los días de recesión como lo es en los días de prosperidad? Hay un autor que me encanta, más Lucado, que él dice: la mayoría de nosotros, si no todos, tenemos un acuerdo contractual con Dios. El hecho de que no lo hayamos firmado no nos impide creer en Él. Este acuerdo contractual se está refiriendo él justamente a esto, a la valoración que nosotros hacemos de Dios mientras las cosas van bien, hasta incluso el ser capaces de soportar el dolor y el sufrimiento siendo conscientes de que Dios tiene el control de ello. Pero ¿y cuándo se traspasa ese umbral? ¿Cuándo se traspasa ese límite, por lo menos el límite que nosotros creemos, del dolor, del sufrimiento? ¿Qué pasa con eso? Hacemos muchas veces, la mayoría de nosotros, hacemos promesas que condicionamos y las hacemos al Señor y le decimos: yo, Señor, te prometo, te aseguro ser una persona de aquí en adelante fiel a ti, pero a cambio, y ponemos las condiciones, tú vas a salvar a mi hijo, tú vas a sanar a mi esposa, o tú vas a cuidar de mi trabajo, y ponemos una serie de condiciones. Sí, precisamente creemos que lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? Es casi un contrato. Si yo te prometo serte fiel, si tú me bendices, si tú me das esto, si tú me das lo otro. Y aparentemente pareciera que no hay problema aquí, pero cuando Dios no cubre nuestras expectativas, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre cuando no nos satisface en todo lo que nosotros habíamos pedido, o tal vez en todo lo que nosotros estábamos esperando? Entonces todo se viene abajo, se hunde, y nos preguntamos: ¿realmente Dios es bueno? ¿Estará Dios acaso enfadado conmigo y por eso no me escucha, no me atiende? O quizá, no sé, el diablo es que parece que tiene más fuerza que Dios, y cuando más estoy necesitando a Dios, resulta que no le veo por ningún sitio, y el mal es lo que me está rodeando por todo lugar. ¿Qué crees de Dios? ¿Qué piensas de Dios cuando la vida no es buena? Cuando tu vida se tuerce, cuando las cosas no salen como has diseñado, ¿dónde está Él en todo esto que nos ocurre? ¿Qué sucede con las calamidades? ¿Son ideas de Dios? Por supuesto, rotundamente no son de Dios, porque Dios no crea ni usa la maldad de ninguna de las maneras. ¿Recuerdas el caso de Job? Job capítulo 34, versículo 10, dice: lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. No, Dios no tiene nada que ver con el mal. Y Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena, nota esto, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, desciende de parte del Padre de las luces, en el cual no hay fases, dice el texto bíblico, ni periodos de sombra. Es decir, Dios no tiene momentos oscuros, momentos de debilidad, en los que se le escapa quizá un mal carácter, quizá se ha olvidado, se ha despistado, no nos ha atendido cuando nosotros más estábamos necesitando de su ayuda. No, Dios no le sucede de ninguna de las maneras nada de eso. Así que Dios es la esencia de lo bueno. Todo lo bueno desciende de parte del cielo, de parte del Padre, como dice el texto. Así que, ¿cómo Dios podría siquiera inventar algo que tuviera que ver con el dolor, con el sufrimiento de cualquiera de nosotros? Para nada. A veces nos puede pasar que pensemos, o que incluso digamos, que Dios permite lo que está ocurriendo. No sé, algo parecido. Imagínate como cuando dejas a tu hijo que se suba en su bicicleta y empieza a pedalear en la bicicleta y se la dejamos para que pueda disfrutar de un momento, de una bonita experiencia, ¿no? Y en el transcurso de esa bonita experiencia que está disfrutando, se cae, se fractura un brazo, y aquí lo arriesgado es el empezar a pensar o hablar en términos de que Dios permite y que podría haber evitado por ser omnipotente. ¿Sabes? Hay cosas que se nos escapan, quizá esta sea una de ellas. A veces olvidamos nosotros
que Dios no ejerce todo su poder. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos siguiendo todavía todos sus planes. Y hay cosas en las que Dios no puede entrar porque violentaría nuestra libertad. Hay cosas en los planes de Dios que no se pueden cumplir plenamente, sencillamente porque están condicionados al ejercicio de nuestra libertad, a nuestra obediencia, a dejarnos realmente guiar por su poder, por su dirección, por su espíritu en todo momento, y a veces no dejamos que Él lo haga. ¿Sabes? De todas las maneras, hay algo muy importante, que aquí es bueno que conozcas, o que sepas, o que hagas. Observa todo lo que Dios ha hecho en esta historia. Observa a Dios, observa lo que Dios ha hecho desde el principio, observa cómo Dios está desarrollando los acontecimientos, lo que Él está haciendo en estos momentos, lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que finalmente hará para resolver el problema del sufrimiento humano. Observa la película completa, no te quedes únicamente en un momento puntual, es decir, contémplalo todo. ¿Vale? No te quedes con la parte concreta de la vida, de un momento, de tu propia vida, probablemente de este momento en que estás pasando por una dificultad inesperada. No te quedes solamente ahí. No te quedes únicamente en la enfermedad, no te quedes en la pérdida del trabajo, no, en el aquí y ahora. No hay nada bueno en el ataque al corazón que una persona haya podido tener. No hay nada bueno en haber perdido el trabajo ni haber tenido una enfermedad. No, Dios no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. Sin embargo, cada mensaje de la Biblia nos está apelando a ti y a mí, nos llama a un convencimiento, a que creamos que todas las cosas negativas que ahora estamos sufriendo, el Señor va a ser capaz de mezclarlas con cosas que ni siquiera nosotros hoy imaginamos, ingredientes de los cuales ni tú ni yo sabemos, para que pueda sacar Dios algo bueno y positivo aún de lo negativo, ¿vale? Y Dios puede hacerlo. Para ello yo debo dejar que sea Dios el que defina lo que es bueno, ¿no te parece? Porque si tomáramos la definición de lo que es bueno de acuerdo a nuestro concepto, ¿qué diríamos? Pues bueno es, la salud, tener buena salud, comodidad, dinero, tener reconocimiento, tener un buen puesto de trabajo, tener un buen coche. Esto sería lo bueno para nosotros. Pero ¿qué es lo bueno para Dios? Claro, cuando empiezas a indagar en la Escritura, descubres cosas que pueden que sorprendan, que las conocemos, pero que pueden sorprendernos, porque para Dios, ¿qué es bueno? Para Dios, el sufrimiento, las tormentas, la muerte de Jesús, su único Hijo en la cruz del Calvario, produjo la más grande de todas las bendiciones juntas que podría conceder el cielo a la humanidad, a ti y a mí. La gloria de Dios queda reivindicada en la muerte de Jesús en el Calvario, y gracias a eso obtenemos nuestra salvación eterna. Así que te imaginas lo que para nosotros lo bueno es algo que no tiene nada que ver con el concepto de bueno que Dios tiene, y lo bueno para nosotros era la muerte de Jesús en el Calvario. ¿Entendemos? A veces los conceptos cambian dependiendo de quién es el que lo está viendo. O lo vemos nosotros o lo ve Dios. ¿Cómo lo ve Dios? Es verdad que a veces todos nosotros estamos buscando una explicación al sufrimiento, especialmente cuando parece que Dios guarda silencio frente a él, frente a nuestro propio sufrimiento, frente al sufrimiento de gente buena, de gente que no es mala. Si fueran malos, y automáticamente parece que es natural que uno piense, bueno, es lo que toca, por culpa de sus malas decisiones, está padeciendo, pues bueno, a ver si aprende. Pero ¿qué sucede cuando el que está sufriendo, el que está padeciendo, es alguien que es bueno? Es una buena persona. ¿Qué sucede? Como por ejemplo en el caso de Job. ¿Has pensado que el centro del mensaje del libro de Job, el centro de ese mensaje es que las personas buenas pueden seguir creyendo en Dios a pesar de las cosas malas que les suceden? Este es el centro de ese mensaje.
que hay gente que es capaz de seguir confiando en Dios aunque las cosas no hayan salido como esperaba, aunque la persona sea buena en el sentido, no buena porque no hay bueno ninguno, somos buenos salvo Dios, decía Jesús, pero buena en el sentido de gente que busca a Dios, que ama a Dios, que procura ordenar su vida de acuerdo a los principios, a los mandamientos que Dios ha dado. Cuando esta persona lo hace y sufre, entonces nos vienen las preguntas, y el libro de Job nos enseña justamente que hay gente que puede continuar amando, siguiendo, siendo fiel a Dios, a pesar de las cosas malas que le suceden. Y Job también nos enseña que creer en Dios y servirle no implica estar exento de dolor y de sufrimiento. Que una persona puede ser buena y estar sufriendo. Que una persona puede ser un auténtico hijo fiel de Dios y estar padeciendo dificultades. Sí, Job sufre precisamente porque es bueno. Y me gustaría que pensaras en esto, porque tu sufrimiento y el mío también son el resultado de ser objeto de ataque del enemigo, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y quiere terminar aún con los escogidos, si fuera posible, engañándolos. Así que si no es de una manera, es de otra, pero somos su atención mayor precisamente por eso, porque queremos ser buenos, porque queremos seguir al Señor, porque queremos servir al Señor, porque queremos vivir una vida de fidelidad y de obediencia, porque queremos agradarle a Dios. Por eso, ayudar al que sufre es mucho más importante que estarnos preguntando por qué está sufriendo. ¿No te parece? A veces nos damos muchas vueltas y justificamos, ¿no?, el sufrimiento de la gente. Y cuando te encuentras con alguien por la calle que está padeciendo, con frecuencia, a lo mejor, probablemente piensas y dices, pero qué pobre hombre. Mira, se le ve con una botella de vino bajo el brazo y está pidiendo. Qué miseria de vida, ¿no? ¿Qué decisiones más equivocadas habrá tomado? Y a veces solemos juzgar, valorar las circunstancias por una apreciación exterior, y la mayor parte de las veces no tenemos ni la más remota idea de por qué las personas sufren. No lo sabemos. Pero no nos importa saberlo ni descubrir por qué está sufriendo. Nuestra misión es ayudar para mitigar el sufrimiento en la medida de nuestras posibilidades, no para preguntar e intentar indagar acerca del sufrimiento que ha podido motivar la enfermedad o la desgracia ajena. Jesús es la única, pues si podemos decirlo así, definirlo, la única fotografía que tenemos de Dios, pero es la mejor fotografía que tenemos de Él. Así que si quieres tener una clara respuesta del cielo a la cuestión del sufrimiento, mira a Jesús. Quiero que hoy mires a Jesús, que contemples a Jesús, porque Jesús fue el que tocó la carne de los leprosos. Jesús fue el que sintió las lágrimas de la mujer pecadora. Jesús fue el que atendió el clamor de hambre de las multitudes que los seguían hambrientos. Jesús fue el que lloró también ante la tumba de Lázaro y ante el dolor desesperado de sus hermanas Marta y María. No, a Jesús no le pasó desapercibido el sufrimiento de nadie. No vino a este mundo y se movió metido en una burbuja, protegido de todo sufrimiento, para nada. Jesús estuvo mezclado con el sufrimiento, estuvo ayudando, estuvo participando del sufrimiento humano, incluso hasta sufriendo en su propia carne las acusaciones de todos aquellos líderes, personas celosas, envidiosas, y hasta llevarlo a la propia muerte, aparentemente una muerte sin sentido en aquella cruz del Calvario. ¿Y por qué? Por ser bueno. Por ser bueno. Me gustaría terminar. Imagínate que es una historia ficticia, pero tú imagínate que la esposa de George Frederick Händel, imagínate que un día ella se hubiera encontrado una hoja
de la partitura de la portentosa obra maestra de Händel, la del Mesías, y se hubiera encontrado una sola hoja en la cocina. Y se encuentra esta hoja, la obra completa contiene 200 páginas musicales, y que esa hoja, solamente esa hoja, pudiera tener un compás en un tono menor. Nada más, fuera muy cortito la hoja, solo esta hoja no tendría absolutamente ningún sentido. Ninguno. Y la esposa se hubiera dirigido con la hoja a su marido, hubiera llegado al despacho y le hubiera dicho: oye, pero ¿qué clase de compositor eres tú? Eres un chapucero. Esta música que tienes aquí no tiene ningún sentido. Y claro que no tiene ningún sentido una hoja suelta en medio de una obra maestra y prodigiosa como fue el Mesías de Händel. Una hoja suelta no hace la obra entera. ¿Sabes? A veces nos puede pasar esto mismo a nosotros con Dios, cuando tomamos solamente esa hoja de la partitura, de la obra completa de Dios, y nos quedamos únicamente con aquello que estamos hoy sufriendo, con aquella parte de la historia, de toda nuestra historia, y solo te quedas con esa parte de sufrimiento, de enfermedad o incluso de muerte, y nos quedamos únicamente con eso. Y piensas en la ausencia del cónyuge, o piensas en la enfermedad de tu hijo, o la pérdida del trabajo. Pero ¿por qué no miras más allá? ¿Por qué no somos capaces de mirar mucho más allá? Cuando podemos entender toda la obra completa de Dios, cuando eres capaz de contemplarla, de mirarla, pero no solo quedarte en el minuto o en la décima de segundo de la vida que tú estás viviendo en estos momentos y que te está produciendo una profunda amargura. Mira más. Muchas veces nos fijamos en esa milésima de segundo, cuando lo comparamos con toda la eternidad, una milésima de segundo de nuestra vida de sufrimiento, sin percatarnos la eternidad de la obra completa que Dios ha trazado para todos nosotros, para tu vida, para tu salvación, no quedándonos únicamente en lo que me está pasando aquí, ahora, en este momento preciso, sino lo que Dios ha estado haciendo en tu vida a lo largo de toda tu vida, hasta en ese momento, y todo el plan que Dios tiene para ti, no solamente aquí en esta tierra, sino lo más importante, la eternidad. Claro que sí, la eternidad es la obra completa que Dios tiene preparado para nosotros. Tu dolor, mi querido hermano, mi querida hermana, queridos amigos, tu dolor no va a durar siempre. Tu dolor no va a ser siempre duradero. ¿Sabes? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué bonito texto, ¿verdad? No son comparables, no tiene ni punto de comparación las aflicciones que hoy en este tiempo puedas estar pasando. No se puede ni comparar con la gloria venidera que Dios ha dispuesto para todos sus hijos. Gloria eterna, venidera, para siempre, que pronto ha de manifestarse. Es decir, que lo que venga va a dar sentido y significado a lo que hoy está ocurriendo y no entiendes. No entendemos. Lo que va a venir nos va a ayudar a entender lo que nos pasó. Así que no te quedes ahora con la hoja suelta de la partitura sin sentido. No te quedes únicamente con aquella parte de la obra maestra, sino que deja al compositor que concluya su sinfonía. Escúchalo todo, míralo todo, contémplalo todo, y entonces entenderás, es la obra maestra que el Mesías ha trazado para tu vida. Quisiera terminar leyéndoos un texto bíblico que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. 2 de Corintios 4, 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, claro que momentánea, en comparación con la eternidad, esto es un momento, es un tiempo que no tiene ni comparación con la eternidad, una milésima de segundo en comparación con la eternidad. Esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida un eterno peso de gloria.
Esta leve tribulación momentánea nos produce, en una medida que sobrepasa toda medida, un eterno peso de gloria. Claro, es así. ¿Por qué? Porque muy pronto, querido hermano que estás escuchando, querida hermana, queridos amigos, muy pronto enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas habrán pasado y Dios las habrá hecho todas nuevas. Así que ojalá el Señor pueda bendecirte, pueda ayudarte a que afiances tu fe. No te centres únicamente en el momento puntual de dolor, de sufrimiento. Mira la obra completa de Dios. Mira el cuidado que Dios ha tenido contigo hasta el día de hoy. No tengo nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha estado guiando en el pasado. Contempla cómo Dios ha estado guiando tus pasos hasta el día de hoy. Y aunque ahora tengas momentáneamente una tribulación que no entiendes ni comprendes, no te centres en eso para buscar motivos para dudar de Dios. Mira toda la obra, mira el plan que Dios ha diseñado, el plan completo, total, para terminar con tu sufrimiento también, con el sufrimiento humano, para llegar hasta el final de todos, para darnos la eternidad en un mundo donde ya no habrá felizmente nada que tenga que ver con el dolor, con la enfermedad, con la muerte, porque Dios habrá hecho todas las cosas nuevas. Que el Señor te bendiga mucho. Hoy mira al Señor, míralo con todas tus fuerzas, contémplalo con toda fe, con la esperanza y la certeza de que no estás solo, de que Dios tiene un plan extraordinario para salvarte, un plan extraordinario aún en medio de las dificultades, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor por el que hoy puedas estar pasando. Pero no te centres en esto, céntrate en todo lo que Dios ha diseñado, eterna salvación de gloria para todos sus hijos, entre los cuales estás tú ahí y estoy yo también. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Dios amante que estás en los cielos, hay muchas cosas que hoy no llegamos a comprender plenamente. Queremos en esta mañana de Santo Sábado entregar nuestras vidas por completo a ti. Y es verdad que a veces vivimos centrándonos únicamente en el momento puntual en el que estamos padeciendo, sufriendo, y olvidamos que hasta aquí tú has estado guiando nuestros pasos y tienes la determinación clara de seguir ayudándonos y guiándonos hasta la eternidad. Lo que importa, Señor, no es este tiempo corto y breve en el que hoy podemos padecer, pero nos espera una gloriosa mañana que va a culminar como parte de esa obra maestra que el Mesías ya trazó desde el principio contigo, desde la eternidad hasta la eternidad. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Ha sido un gozo de nuevo estar con vosotros.